Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de acercarnos a ti, a tu presencia, a tu palabra. Y te pedimos, como cada reunión, que nos bendigas y nos hables. Y que podamos salir de aquí renovados y transformados por tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Efesios 3 dice en el versículo 1: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Dice por esta causa. ¿Por qué causa? Bueno, capítulo 1 y 2, ¿no? Porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos ha bendecido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? También nos ha dado espíritu de revelación en el conocimiento de Jesucristo. También nos ha resucitado juntamente con Cristo. También nos ha dado una relación con Él. Nos ha reconciliado con Él, ya no como un pueblo judío o gentil, sino como un solo cuerpo a través de la iglesia. Todo esto y más hemos visto en esos capítulos 1 y 2. Por eso dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros. Bueno, dice yo, Pablo, prisionero de Cristo. ¿Por qué? Porque en este momento en el que está escribiendo la carta a los Efesios, Pablo es un preso y él está en Roma, apresado en un arraigo domiciliario. ¿Okay? Pero, ¿cómo es que llegó ahí Pablo? Bueno, resulta que Pablo, por su anhelo de predicar a los gentiles, él fue apresado, porque por los celos o la envidia de los judíos de ver que el evangelio estuviera predicando no a los judíos, sino a gente de otras naciones, es que ardieron, básicamente. Eso lo puedes leer en Hechos 21. Pero ocuparon un pretexto. Ellos estaban acusando a Pablo de haber metido a Trófimo al templo. Y entonces hicieron un alboroto en Jerusalén diciendo, este es el hombre que por todas partes está anunciando el evangelio. Y entonces lo toman y le dicen, y este hombre también metió a Trófimo al templo. Pero realmente no. Simplemente ellos pensaron esto o le acusaron de esto, ¿no? Pero usaron esto para meterlo en un problema. Y resulta que después de varios juicios, Pablo al final apela a César y dice, no quiero que me juzguen ustedes, si este es un delito contra el Imperio Romano, quiero que César sea el que juzgue mi causa. Entonces lo llevan preso hasta Roma. Después de todo un trayecto y un naufragio y un montón de problemas que pasó, llega a Roma y está en arraigo domiciliario porque está esperando un juicio. Todavía no ha sido ni juzgado ni condenado, solamente está esperando a ser juzgado. Bueno, este es el momento de Hechos 21 al 25, todo lo puedes leer en tu casita, ¿vale? Pero, ¿cuál es la causa? O sea, en resumen, porque ha sido apresado Pablo por vosotros los gentiles, dice ahí en el verso número 1. No le está echando la culpa, más bien está simplemente mencionando la razón por la que él ha sido apresado, por predicar a los gentiles el evangelio del Señor Jesucristo. Pero me gusta que dice, soy prisionero, pero no soy prisionero de Roma, sino que soy prisionero de Cristo. Porque él reconoce que a pesar de que son los romanos los que lo tomaron, realmente está ahí por la voluntad del Señor. O sea, él es el que ha permitido todas estas cosas e incluso va a usar estas cadenas de Pablo por un buen plan que él tiene en sus manos. Y vamos a hablar acerca de este plan que Dios tiene para Pablo, para la iglesia, para todos los que se quieren acercar al Señor Jesús. Pero dice ahí, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Estamos en Efesios 3, familia. ¿Qué va a hacer Pablo? Bueno, vamos a saltarnos hasta el verso 14, porque ahí vamos a ver lo que va a hacer Pablo. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Resulta que con todo esto que va a decir, al final va a doblar sus rodillas y va a agradecer y va a acercarse en oración a Dios. Pero tenemos un paréntesis bastante grande del verso número 2 hasta el verso número 13, en el cual va a dar un gran motivo más por el cual va a doblar su rodilla. Pero, dicho sea de paso, no es una añadidura a Efesios, esto que va a decir, no es un mero comentario así como, por cierto, se me estaba olvidando algo. No, sino que esto que vamos a ver es el mismo corazón de la carta a los Efesios. Y ahí va a decir el gran plan que Dios tiene para su iglesia. Dice en el verso número 2,
Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. No ves por ningún lado que concluya la idea, porque solamente es este paréntesis. Pero sí podemos observar, antes de que él vaya a mencionar el gran plan que Dios tiene para su iglesia, está hablando de él como un ministro de este plan, como un siervo que les ha traído a los efesios este fabuloso plan revelado. Así que vamos a comenzar acerca de qué dice Pablo de sí mismo como ministro de este plan. En el verso número 2 dice simplemente, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué quiere decir con esto, Pablo? Lo que está diciendo es lo siguiente. Pablo sabe que ellos han oído cómo Dios le ha administrado su gracia. Ajá. Por supuesto, ¿qué se refiere esto de que Dios le ha administrado su gracia? Bueno, como bien sabemos, Pablo era un enemigo de Jesús y de los cristianos, ¿verdad? Y ahí va camino a Damasco persiguiendo a los gentiles. Y en eso se le aparece Jesús en el camino y se le muestra tal cual es en su gloria. Y entonces ahí aparece todo este diálogo en donde le dice, Señor, ¿quién eres? ¿No? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y todo este diálogo y encuentro que tiene con el Señor Jesús. Pero a partir de ese momento, aunque Pablo se merecería un castigo, Dios no lo castiga, Jesús no lo castiga. ¿Qué hace Jesús? Le administra su gracia. Lo perdona, lo salva, ¿no? Y le da una encomienda. Tú vas a ser instrumento escogido para llevar mi evangelio a los gentiles. Y todo eso lo puedes leer en Hechos capítulo número 9. Entonces no solamente no lo castiga, sino aparte lo perdona y de gracia lo escoge como un instrumento de Dios para hablar de un plan glorioso que él tiene para con todas las naciones. Qué gracia, ¿no? La que derramó Dios en Pablo. Y dice Pablo aquí, ustedes conocen esta gracia que se me ha administrado, ¿no? Ok, pero también un punto más a favor de esta frase, la gracia administrada. En este capítulo, esta frase que menciona que Pablo recibió la gracia de Dios, no es solamente este encuentro que tuvo con Jesús, también habla de algo. Habla de que Dios le administró el plan glorioso que tiene para su iglesia. Ajá. De hecho, esta palabra administración es la palabra plan. Y lo que le está diciendo es eso. A mí me fue dado a conocer un gran plan, ¿no? Así que qué buen plan. Vamos a verlo el día de hoy. Y este plan no es nuevo, ya lo ha mencionado brevemente anteriormente, dice en el verso número 3. De hecho, en el capítulo 1, verso 10, ya lo habíamos leído. Capítulo 1, verso 9 y 10. Decía por ahí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Te acuerdas que lo mencionamos? Pero cuando lo mencionamos en ese versículo, como que apenas lo estamos vislumbrando. Empezó a hablar de que su plan era reunir todas las cosas en Cristo, en reconciliarse con todas las cosas, tanto como con su creación, como con el pueblo judío, como con toda la iglesia. Ajá. Pero no lo dijimos abiertamente porque poco a poco lo ha estado revelando. Y ahorita lo va a revelar en este capítulo más ampliamente. Pero entonces, este plan es al que se refiere ahí, cuando dice, se me administró la gracia, se me reveló un plan. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo le fue dado este plan a Pablo? ¿No? Bueno, este plan se describe Pablo cómo le fue revelado en el verso 3 y 4. Solamente un puntito que se me está pasando rapidísimo. Pablo da por sentado que ellos entonces han oído cómo Dios le administró su gracia, pero
le encargó extender este plan o mostrarlo también, no solamente a los judíos, también al pueblo gentil que no son judíos. ¿Ok? Ahí estamos. Y esto es lo glorioso de la encomienda de Pablo. No es solamente para judíos, es también para gentiles. Pero entonces, ¿cómo le fue revelado? Verso número 3. Dice así, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aunque Pablo era una persona eminente en las escrituras, porque fue enseñado a los pies de Gamaliel y era una persona muy preparada en la ley, no fue por su astucia, por su conocimiento, por su capacidad que él entendió el plan de Dios. No es como, sí, porque en el Antiguo Testamento decía esto y eso. No. Fue una revelación de Dios, dice aquí en el versículo número 3. Y vamos a adentrarnos en ese versículo. Este plan es llamado en el versículo 3 este misterio, pero se refiere a este mismo plan que Dios tenía de antemano. Esta palabra misterio es una palabra griega que denota algo que estaba oculto en secreto, pero ahora ha sido sacado a la luz para que todos lo puedan conocer. Pero este plan le fue dado a Pablo por revelación. Esta palabra revelación está interesante, es la palabra apocalipsis y habla de quitar el velo de algo. Es como cuando tú traes velo, pero te quitas el velo para que te puedan ver, ¿no? Es la misma idea. El plan de Dios no había sido mostrado a Pablo, pero se le quitó el velo a Pablo para que pudiera verlo. La idea detrás de todo este concepto es que, número uno, no es una obra de Pablo, sino que es una obra que Dios hizo en Pablo. Si Dios no hubiera permitido que Pablo conociera este plan, simplemente no le quita el velo y tan, se acabó, no lo conoce. Pero Dios hizo una obra en la vida de Pablo. Le dio, digamos así, entendimiento espiritual para conocer este plan. Y déjame decirte, no fue al único apóstol de Jesucristo que se le dio esta revelación. También a los demás apóstoles, a Pedro, a Juan, todos ellos hablan del plan de Jesucristo. Pero, ¿sabes? A Pablo se le dio una gracia especial. ¿Por qué? Porque le fue revelado el plan con detalle de cómo los gentiles formaban parte de ese plan, cosa que a los demás apóstoles no les fue dado. Pedro, por ejemplo, habla más a los judíos, ¿verdad? Y muchos de los apóstoles hablan a los judíos, pero Pablo habla con detalle de este plan a los gentiles. Y eso es a lo que se refiere aquí. Ahora, en el verso número 4 continúa la idea. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que todos los creyentes gentiles pueden entender este plan a través de los escritos de Pablo. Es lo que está diciendo. Cualquiera que viene y escudriña y estudia y profundiza puede entender perfectamente este plan. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué está diciendo el verso 5? Está diciendo que este plan no se había dado a conocer hasta ese momento, ¿verdad? En generaciones anteriores, pero ahora se ha dado a conocer por medio de su Espíritu. ¿Y cuál es este plan? Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué glorioso es el plan de Dios. Y ya lo hemos leído y explicado un poquito en las sesiones anteriores, pero vamos a volver a puntualizarlo ahorita. Dice la NTV para que podamos entenderlo de una forma más sencilla. El plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo en esto? Está diciendo, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios consiste en tres cosas bien padres que hemos ya empezado a leer en los capítulos anteriores. Número 1, que los que no somos judíos, los gentiles,
podemos ser coherederos, es decir, podemos participar de las riquezas heredadas como hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo en primer lugar. Cuando alguien es coheredero, significa que puedes recibir como herencia todo aquello que le pertenece a tu papá, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando es lo mismo. Al creer en Jesucristo, al creer la buena noticia del Evangelio, entonces todas las riquezas espirituales nos han sido dadas como hijos de Dios. Increíble, ¿verdad? Es decir, no éramos hijos de Dios, sino que al creer en Jesús, ahora hemos sido hechos hijos de Dios y junto con eso recibimos todas las riquezas espirituales de parte de Dios. Y lo hemos comentado, ¿no? Las riquezas materiales de este mundo, pues, tienen cierta importancia, pero no se comparan con las riquezas de Dios, ¿no? ¿Cuántas personas las hemos escuchado decir, pues tengo todo, ¿no? Tengo casa, tengo carro, tengo trabajo, tengo éxito y me siento tan vacío? Y venimos a conocer las riquezas espirituales de Cristo y nos damos cuenta cómo Dios llena ese vacío y sobrepasa por mucho cualquier riqueza temporal y material y terrenal el día de hoy. O cuando decimos, ok, sí, he logrado todo lo que he querido, pero mi corazón no se siente en paz. Pero las riquezas espirituales de Cristo consisten en algo superior. Ellas nos dan la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así, ¿sabes? Él nos ha dado toda riqueza al creer en Jesucristo. Riquezas espirituales dadas por Dios. Al ser sus hijos. O sea, al creer en Jesús. La buena noticia del Evangelio. También el plan de Dios es lo siguiente, número 2. Es que de ambos pueblos, judíos y gentiles, formó un mismo pueblo, ¿verdad? Ya no es judíos y gentiles, ahora solamente es la iglesia, ¿verdad? Solamente, ya no se trata de eso. Ya no es que Dios considere a judíos cristianos y gentiles cristianos. No, ya ha quitado la barrera divisoria, ¿te acuerdas? Ahora solamente es un pueblo, los gentiles. Y este pueblo lo ha reconciliado entre ellos mismos, entre nosotros mismos, como creyentes en Cristo, pero también juntos nos ha reconciliado con Dios el Padre. ¿Vale? Entonces es un plan de reconciliación. Y lo vimos la semana pasada y chécate la enseñanza en YouTube. Y número 3, disfrutamos de la promesa de las bendiciones de Dios. ¿No? Está increíble, dice ahí, somos copartícipes de la promesa en Cristo. O sea, así como antes en el Antiguo Testamento el pueblo judío formaba, digamos así, había recibido ciertas promesas por ser parte de la familia de Abraham, de la misma manera, todos los cristianos recibimos las promesas de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu al creer en Cristo, ¿verdad? Al que somos partícipes de todas las promesas de Dios. ¿Y esto por qué fue? ¿Fue por algún mérito que hayamos tenido los gentiles? ¿Por algo bueno que hayamos tenido los gentiles? No, sino que fue en Cristo. Es decir, solamente fue posible por el Evangelio de Cristo. Por lo que hizo Jesús en la cruz, pues. Porque Él murió y en esa muerte que Él sufrió en la cruz, Él pagó todas las enemistades que teníamos con Dios y entre pueblos, judíos contra gentiles, gentiles contra judíos. Él pagó todas esas cosas. Y por eso es que es posible todo este plan de Dios. Y en esa cruz y en esa resurrección también nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Por eso es posible todo esto, ¿no? Este gran plan que Dios tiene. Y es algo que ya habíamos visto en la semana anterior y antepasada también. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que todos somos parte de este plan al creer en Cristo. ¿Hasta ahí estamos? Ajá. Y es por creer en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿vale? Pero Pablo aquí está presentando como un ministro. Yo he anunciado este plan de Dios. Yo soy un ministro de la obra de Dios. En el verso 7 concluye esta idea. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Lo que está diciendo Pablo es, Dios quería dar a conocer este plan, pero me usó a mí como ministro para hacerlo. Ahora esta palabra ministro puede sonar muy, ¿cómo dice? Rimbombante, es la palabra, ¿no? Como muy así, ¿no? Un ministro de Cristo, ¿no? Algo así. Pero no está diciendo eso Pablo en esa sección, ¿no? La palabra ministro es algo mucho
muy diferente a lo que entendemos el día de hoy como el ministro de Cristo, ¿no? La palabra ministro realmente significa aquel que te sirve a la mesa como un mesero. Entonces, alguien que tiene un mandil, alguien que todo el tiempo está así al pendiente para ver qué necesitas en la mesa cuando vas a un restaurante, nada más levantas la mano y luego se acerca, ¿qué le puedo ofrecer? ¿Qué le sirvo? Oiga, joven, está sucia la cuchara, por favor, llévala a lavar. Ah, sí, perdóneme usted. ¿Qué más le falta? No, pues está sucia la mesa. Ay, perdóneme. Le lavas, le limpias todo. ¿Qué más le falta? Ah, todavía no nos ha traído la orden. Ah, permítame un segundito. Vas, corres y lo atiendes. Eso es un ministro, es un servidor, es un siervo. Pues no es como que Pablo se esté echando flores de yo soy el ministro porque a mí me escogió Dios para llevarles el plan. No, no se está echando flores, familia. Está diciendo, yo soy su esclavo, yo soy su sirviente. A eso vine. Y Dios me escogió como un sirviente de ustedes, ¿no? Qué interesante esta frase de ministro, es un siervo. Pero chécate lo que dice, del cual yo fui hecho siervo por el don de la gracia de Dios. El hecho de que sea un siervo no es un título para Pablo, no es algo, no es una jerarquía, sino muy lejos de eso, es un gran privilegio y honor que se le dio y que no lo merecía. Está diciendo, me fue dado no porque lo hubiera merecido, sino más bien fue un regalo, un honor de gracia. Dicho en las palabras de Juan el Bautista, cuando Jesús se acercó, ¿no?, a Juan el Bautista, ¿qué decía Juan el Bautista? Este es el verbo de Dios que quita el pecado del mundo, es el Cordero de Dios. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de su calzado, porque Él es el Señor. A pesar de que podría ser como algo muy de baja categoría, limpiarle los pies a alguien, quitarle las correas para limpiarle los pies, ni siquiera de eso era digno Juan el Bautista, porque Él es el Señor. Jesús es el Señor. Y de igual manera, Pablo está diciendo algo similar. Yo ni siquiera me merecería el ser un siervo, un esclavo del Señor. Pero si recibí este privilegio, fue por gracia de Dios. ¿Se entiende la idea? Entonces fue algo inmerecido. ¿Y por qué? ¿Cómo fue dado esto? Dice aquí adelante. Fue dado por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según el poder, según la operación de su poder. Según la operación de su poder. Y aquí esta palabra operación es la palabra energía. O sea, se podría traducirse, fue por la energía de su poder, dunamis en griego. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, si me puso a servir, no es por mi capacidad, sino Dios me capacitó para hacerlo. Y se entiende que para poder servir al Señor, incluso de esta manera como siervo, se necesita de la capacitación de un Dios para poder servirle. Entonces, eso es lo que vamos viendo de Pablo. Él se presenta como un servidor que simplemente está sirviendo a Dios, llevándoles el plan de Dios a estos efesios, ¿no? Este plan es un plan de hacer partícipe no solamente a los judíos, también a los gentiles dentro del cuerpo de su pueblo de Dios. Bueno, pero ¿qué podemos aplicar a nuestras vidas de todo esto que estamos leyendo, querida familia? En primer lugar, creo que podemos entender que nosotros somos los gentiles en esta historia. Nosotros no nos mereceríamos formar ni parte del pueblo, ni ser miembros del pueblo de Dios, ni tampoco coherederos, o sea, poder recibir las riquezas de su, como padre, pues, a sus hijos, y tampoco podríamos participar de sus promesas. Pero todo fue posible gracias a su sacrificio en la cruz. Y pensemos una vez más, qué afortunados, qué privilegiados, o qué bendecidos, más bien dicho, qué bendecidos somos de que Dios nos haya hecho parte de su pueblo, nos haya derramado su herencia, nos haya hecho copartícipes de todas sus promesas y bendiciones. Entonces, considerémonos bendecidos. Número 2, ¿sabes? Poniéndonos en los zapatos de Pablo, hay mucho que aprender también aquí. Pablo era un apóstol que fue comisionado para ser un siervo y llevar el plan a otras personas. Pero la iglesia, en Mateo 28, todos los creyentes en Cristo tenemos la gran comisión, que consiste en llevarle el plan de salvación a todas las personas, hablar de este mismo plan a otras personas.
¿Y en qué consiste ese plan? Decirle a la gente, hey, así como a mí el Señor se reconcilió conmigo y me hizo ser parte de su pueblo, también quiere reconciliarse contigo y que tú también formes parte de esta nueva humanidad llamada iglesia, y es creyendo en Jesús. Cree en Jesús y reconcíliate con Cristo y reconcíliate como pueblo de Dios. Ven, tú y yo estamos llamados a invitar a otros a este maravilloso plan de Dios. Así que, ¿qué tengo que hacer? Predicar el Evangelio, invitar a otros a que vengan a conocer este hermoso plan de Dios. ¿Ok? Entonces no es que porque tú y yo no seamos Pablo o un apóstol en Cristo, estemos excluidos de esta labor. Estamos llamados a participar en esto. Hablemos del Evangelio a las personas. Ahora quiero decir que esto no nos lo merecemos. Es una gracia de parte de Dios. Nosotros como Pablo éramos enemigos de Cristo y el Señor también nos perdonó y nos dio de su gracia. Nos dio esta comisión de gracia. Así es que no la despreciemos. Muchas veces yo me he topado simplemente con esa idea de que, hey, o sea, yo quiero hacer algo más. ¿Algo más? O sea, no es que esté mal querer hacer algo más para el Señor, pero muchas veces lo hacemos porque, hey, es que yo no estoy sirviendo en algún lugar en la iglesia. Pero déjame decirte, hey, ya tienes un gran privilegio. No por el hecho de servir en la iglesia significa que no tengas un privilegio enorme. El servir ahí en tu casa y con tus vecinos y con tus amigos predicándoles el Evangelio, ese es en sí mismo el gran privilegio, el poder extender el plan a otros. No menosprecies esta tarea que Dios te ha dado. Otra cosa también importante, simplemente quiero preguntar, ¿hay alguien de aquí que esté entendiendo cuál es ese plan de Dios? ¿No? ¿Entiendes eso? ¿Entiendes cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es ser coherederos, ser miembros del mismo cuerpo, ser copartícipes de la promesa. ¿Sí? ¿Sí le entiendes a eso? Más o menos. Ajá. ¿Sabes por qué es que lo entiendes? Porque Dios tuvo la bendición de revelártelo a tu corazón. Esto no lo entiende cualquier persona. Y el hecho de que tú lo estés entendiendo el día de hoy debe ser un gran motivo de gozo. Te ha abierto los ojos, te ha quitado el velo. ¿Sabes? Entonces, si estás entendiendo esto, ¿qué te aconsejaría? Que estudies más de esto. Que leas a Pablo y que profundices en el conocimiento de este plan. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que quiere decirme? Y para esto, clávate en la palabra de Dios. ¿Sabes? Es algo que sí te quiero animar. No solamente venir los domingos a escuchar, sino que tú mismo te propongas estudiar a Pablo, estudiar las cartas del Nuevo Testamento que hablan acerca de este glorioso plan de Cristo. Bueno, vamos a continuar. Una cosa más también. Al creer en Cristo nos hemos convertido en ministros. Ajá. No es una cosa que nada más le toque a los pastores o a los servidores aquí en la iglesia. No, si eres cristiano, eres ministro de Cristo. Pero no es la clase de ministro, porque luego en las redes sociales y mucho se da el día de hoy todo este tipo de frases ocupándose de una mala manera, ¿no? Yo soy ministro, es que yo soy apóstol, es que yo soy el evangelista. ¡Ey! No es un título, no es una jerarquía, no es una posición, nada que ver. Jesús enseñó, el que quiera ser el mayor entre vosotros, sea el siervo de todos. Esto de ser un ministro significa ser un siervo. Es decidir un día ponerte la toalla para empezar a lavarle los pies a todos los demás. No perdamos de vista eso. Te voy a platicar algo que mi Mateo precioso, en su crecimiento que él tiene a sus 6 años conociendo la Biblia, me dice, oye papá, ¿quién va a ir a comprar el desayuno? Porque tú has de saber que los servidores, parte de servirles a tus hermanos que te están sirviendo a ti en la iglesia, que limpian las sillas, que limpian los cojines, que preparan todo un lugar para que tú puedas llegar y sentarte a gusto, ¿sabes? Ellos pues sirven, pero pues también comen y se les atiende y se les sirve. Y me dice Mateo, oye, ¿quién va a comprar las tortas el día de hoy? Y entonces le dice Cris, mi esposita, pues nosotros. Dice, ¿cómo? Pues si ustedes son los pastores. Pues por eso. Porque un pastor debe ser
un siervo. Es un siervo. Y eso es lo que somos. No nos veas como si fuéramos algo jerárquico. Estamos aquí para servirte. Estamos aquí al frente, ¿no? Pero la manera en cómo te servimos es precisamente preparándote la comida espiritual. Y haciendo, pues, tratando de tener las cosas mayormente preparadas para que tú puedas disfrutar de este banquete celestial. Es la manera en cómo te podemos servir. Y cuando necesites un consejo, pues darte un consejo, venir a la palabra, orar por ti. Es la manera en cómo Dios nos ha puesto para servirte. Pero somos siervos. Y quiero que nos veas así. No somos como, uy, es que es el ya sabes, ¿no? El pastor, ¿no? No, en verdad, con confianza, familia. Y un día me dijo mi pastor esto, y más que tu pastor, soy más que eso, soy tu hermano en Cristo. Soy un consiervo tuyo, copartícipe tuyo de la obra del Señor, de este plan glorioso que Dios nos encomendó. Entonces, por favor, estamos para servirte, familia. Así como yo, también todo el equipo de servicio aquí en Xochimilco. Bueno, entonces eso y dice aquí, ¿qué más? Ah, sí, y también fue por gracia, no es que tuviéramos algo especial. A lo vil y menospreciado escogió Dios. Y también otra cosa, tú también te digo un servidor del Señor, somos siervos. Entonces, sirvamos a la familia, sirvamos a nuestros amigos, llevándoles esta buena noticia. Okay. Para hacerlo necesitamos de su poder, ¿verdad? Porque no es fácil llevar el evangelio a otros y no es fácil servir aquí en la iglesia tampoco. Necesitamos el poder que Dios da, ¿verdad? Así es que busquemos a su Espíritu, la llenura de su Espíritu para poder servirle a nuestro Señor Jesucristo. Pasemos a la siguiente sección, en el verso número 8 al verso número 13. Y aquí como tal ya va a explicar el grandioso plan para la iglesia. ¿Estás preparado? Dice en el verso número 8. A mí que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Yo soy el menos de lo menos, es lo que está diciendo. La NTV lo traduce como lo siguiente: soy el menos digno de todos. ¿Por qué? En 1 Corintios 15:9 dice que es porque él persiguió a la iglesia de Cristo y no se considera alguien realmente digno de hacer esto. Pero dice aquí, regresando a Efesios 3:8, que le fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, Pablo quiere hacer un contraste. Lo importante no es él, no es el ministro, no es el siervo. Lo importante es el plan que estamos presentando. Eso es lo importante. Y el plan de Dios que va a presentar Pablo viene incluido dentro de todo un paquete que se llama el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio pone a nuestra disposición este plan que le llama aquí las inescrutables riquezas de Cristo. Este plan es una riqueza en sí misma de Dios. Cuando le llama inescrutable significa que no se puede medir, que es algo que no se puede rastrear, es demasiado grande. Es el plan infinito de Dios, es demasiado grande para entender. Ajá. No que no se pueda estudiar, no que no se pueda comprender, pero sobrepasa nuestro entendimiento. Ajá. Entonces el Evangelio pone a nuestra disposición esas inescrutables riquezas de Cristo, hablando de este plan glorioso. La NTV por eso lo traduce como los tesoros inagotables. Este plan de Dios nos muestra que el plan de Dios es un tesoro. Y en el verso 9 continúa la idea, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Qué significa? Que Dios le dio a Pablo la gracia de aclarar ese plan a todas las personas. ¿Qué significa esto de aclarar? La palabra fotizo en griego, de donde viene fotografía. Pero la palabra significa sacar a la luz algo o hacer resplandecer. ¿Y qué quiere hacer resplandecer Pablo? Dice, hacer resplandecer a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. ¿Qué significa la palabra escondido? Ahorita voy a atar los cabos. La palabra escondido es la palabra apocripto, de donde viene cripta, algo que está enterrado o escondido debajo de. Ajá. Pero también puede referirse no solamente a un cadáver que está
enterrado en una cripta, también puede referirse a un tesoro escondido. ¿Ok? Bueno, ¿y quién es el que está haciendo esto? Dice aquí adelante, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ese tesoro lo escondió Dios. Ok, ahora déjame atar estos cabos que te estoy diciendo. Lo que está diciendo Pablo en este versículo es lo siguiente. Cuando Dios creó todo, en el principio, en el Génesis, Él mostró este plan que es un tesoro que estaba escondido, pero que se le dio a Pablo la gracia de sacarlo a la luz para que resplandeciera en tu mente y en mi mente. ¿Se entiende la idea? Era un tesoro, pero ahora es escondido, pero ahora está totalmente abierto para todos, ¿no? Pero ¿cómo es que resplandece en la mente de las personas? A través de la enseñanza de Pablo. Es a través de su enseñanza, de la doctrina que Dios le mandó a Pablo enseñar, que tú y yo podemos conocer este plan glorioso. Digamos así, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, se te prende el foco. Dices, ya entendí cuál es el plan. Ajá. Eso es lo que está mostrando Pablo en este versículo. Entonces, qué importante, dicho sea de paso, es la enseñanza de la palabra de Dios o la explicación de la palabra de Dios, porque si no fuera por la explicación de la palabra de Dios, tú y yo no comprenderíamos las riquezas inescrutables de Cristo. Bueno, y en el verso 10 está el plan. ¿Cuál es el plan? Dice aquí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de qué? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué está diciendo Pablo? Este es el plan eterno de Dios. Dar a conocer significa mostrar. ¿Qué cosa? Su multiforme sabiduría. ¿Sabes que Dios es sabio? Él quiere dar a conocer toda esta sabiduría infinita que Él tiene. Infinita, infinita. Pero ¿sabes cómo la quiere mostrar? Y eso es lo glorioso de este plan. Por medio de su iglesia. Es decir, Dios no solamente tenía el plan de salvarnos, ¿no? No solamente tenía el plan de como gentiles añadirnos a su pueblo y hacernos a un solo cuerpo que es la iglesia, reconciliarnos entre nosotros y reconciliarnos con Dios, sino que el propósito de toda esta labor de reconciliación es para que ahora tengamos una tarea. Y esta tarea es precisamente mostrar la gran sabiduría de Dios a través de nuestras propias vidas. ¿Se entiende la idea? Es decir, que cuando otros nos vean, puedan ver lo sabio que es Dios, lo infinitamente sabio que es Dios. Que cuando otros puedan escuchar a través de nosotros el Evangelio, puedan asombrarse de lo infinitamente sabio que es Dios. ¿Se entiende la idea? Es mostrar a través de su iglesia la infinita sabiduría de Dios. Ese es el plan glorioso que ahora ha sido revelado en el Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Ok. Pero ahora, está bien interesante porque a mí me asombra de entrada que Dios quiera ocuparte a ti y a mí como un instrumento para dar a conocer este plan. Pero ahora chécate lo que dice abajo. De dar a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. No está hablando meramente de principados y potestades, o sea, gobiernos terrenales, porque dice en los lugares celestiales. Significa que está diciendo que Dios quiere ocuparnos a ti y a mí para darle una cátedra a todos los ángeles de la infinita sabiduría que Dios tiene. Y fíjate, entonces esto eleva el plan a un nivel no solamente terrenal, el día de hoy temporal. No, es algo que Dios quiere mostrar a nivel cósmico. Ante todos los ángeles que Él creó, quiere mostrarle a todos lo infinitamente sabio que es Él. Ahora, creo que hay dos maneras en las que Dios enseña esta sabiduría a los ángeles. Número uno, cuando los ángeles pueden ver en nosotros su obra de salvación. Es decir, los ángeles nos ven y se quedan infinitamente atónitos así. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo es que Dios hizo posible que estos pecadores, irremediablemente pecadores, ahora puedan tener comunión con Dios y participar de la gloria de Dios y ser instrumentos y hablar de parte de Dios? Es como los ángeles se quedan atónitos de esto.
Y todavía más cuando se pueden a ver, ¿cómo? ¿Qué? ¿Fue a través del sacrificio de Cristo? ¿Cómo es posible que Dios haya querido dar su vida por estos? No puedo entenderlo. Es más, se pueden y se quiebran la cabeza pensando esto. No puedo creer que yo siendo un ángel no pueda llegar a ser un hijo de Dios y ellos siendo pecadores pueden llegar a ser unos hijos de Dios. Y se quiebran la cabeza y simplemente admiran la gran sabiduría con la que hizo esto Dios. La gran sabiduría de Dios es, claro, lo hizo entregándose él mismo. No hubiera otra manera en que ellos pudieran participar de la gloria de Dios. Y se quedan realmente asombrados de la sabiduría de Dios. Por eso es que Pablo en Romanos 11:33 decía, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque por él y de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, dice Pablo, wow, qué increíblemente grande es esa sabiduría. Qué increíble. Salvó a judíos y a gentiles, a todos siendo pecadores en la cruz del Calvario. Pero hay una segunda forma en la que los ángeles se quedan así, totalmente atónitos de la gran sabiduría de Dios. No solamente es por la obra de Dios en nosotros, se quedan atónitos al ver tu vida y mi vida. Porque empiezan a ver nuestra vida y dicen, no puedo creer que esté viviendo en santidad. No puedo creer cómo un hombre que era totalmente entregado al pecado ahora es un hombre que pueda vivir conforme a la voluntad de Dios. Es más, se parece a Dios. No puedo creerlo. Qué impresionante es ser para los ángeles ver tu vida transformada y la mía a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, del mismo Hijo de Dios. Y es algo que no pueden comprender. Qué impresionante, ¿no? O sea, ¿te das cuenta que ahorita te ven y se asombran por aquellas cosas que en tu vida reflejan la gloria de Dios? ¡Qué impresionante! Pero creo que eso nos lleva a un último punto, familia. Al punto de llevarte a asumir la responsabilidad entonces que tenemos como iglesia, porque ya que somos iglesia, estamos mostrando la sabiduría de Dios. Número uno, quiero decirte que si los ángeles están viendo cómo vives, creo que es muy importante que las cosas las hagas delante de Dios, porque si no las haces delante de Dios vas a ignorar que también hay todo un mundo espiritual que te está observando y que no se trata de ti. Haz de cuenta que dice un pastor, es como si todos los ángeles fueran los espectadores de toda una obra de teatro y nosotros somos los actores de esa obra de teatro. Y el protagonista es Cristo. Y todos están viéndote así todo el tiempo. ¿Sabías que te ven todo el tiempo lo que haces en tu casa, las 24 horas de los ángeles? Por eso te digo, tenemos una gran responsabilidad porque lo que tú haces tiene repercusiones cósmicas. Si tú obedeces a Dios con tu vida, eso le da gloria a Dios delante de todos los ángeles. Pero si tú eres una persona desobediente, también entonces ellos también se asombran de, wow, teniendo todo, teniendo a Cristo, teniendo la salvación, teniendo la gracia, y mira, ay, velo, revolcándose en el fango. Podemos ser esos actores. Podemos ser en la obra de Dios el hijo pródigo mal portado, o podemos ser un hombre como Josué, o como Caleb, o como David, que asombren a todos los espectadores. Entonces mi punto es tu vida, familia, tu vida, lo que haces, lo haces delante de Dios y delante de todos sus espectadores, los ángeles. Ya tú decides cómo vas a querer vivir, ¿verdad? Pero si quieres darle la gloria a Dios, tienes que vivir en obediencia al Señor. Por eso es que aquí en Efesios, después del capítulo 3, ¿qué crees? Viene toda una parte práctica y todo se trata de, entonces, como han resucitado con Cristo, A, B, C y D, porque todo se trata de mostrar la infinita sabiduría de Dios a través de nuestra propia vida.
Entonces tenemos que obedecer al Señor. Es nuestra responsabilidad. Déjame llevarte algunos versículos para que te des cuenta cómo están los ángeles. Así mira, con sus ojos sobre ti, sobre mí. En 1 Corintios 11:10, rapidísimo. Dice 1 Corintios 11:10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué tengo que obedecer a mi marido? Pues porque los ángeles de Dios están viéndote. Número 2, 1 Pedro 1:12, ¿no? Entonces, cuando desobedeces a tu esposo, imagínate a los ángeles. Bueno. 1 Pedro 1:12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Te das cuenta cómo los ángeles tienen sus ojos puestos en nosotros? Anhelan ver cuando estamos nosotros obedeciendo al Señor. Número 3, 1 Timoteo 5:21. Atrás de Hebreos. 1 Timoteo 5:21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guarden estas cosas sin prejuicios. ¿Vale? Entonces ya sabes. Ahí están los ángeles bien atentos. En Mateo 13:39 al 43 también lo puedes ver, pero dice, habla de este ejemplo de que en la siega Dios va a mandar a sus ángeles para recoger a todos sus santos. Entonces un día los ángeles van a decir, ya conocemos a este hermanito, ahí siempre andaba en la congregación, siempre vivía bien obediente y buscaba a Dios. Claro, vamos por él, a llevarlo ante el Padre. Así es que recuerda, tenemos una gran responsabilidad celestial. Ni siquiera el plan de redención se trata de algo terrenal. O sea, no solamente es meramente para alcanzar a otros, es para darle la gloria a Dios delante de todas las huestes y potestades. Asumamos esa responsabilidad para darle la gloria al Señor Jesucristo. Y regresando a Efesios, lo último, dice en el verso número 12 y 13, ¿no? Bueno, en el 11 simplemente está reiterando que este era el plan eterno, pero en el verso 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Primeramente, aunque Pablo está preso por causa de ellos, no quiere que se sientan culpables por lo que está pasando, sino honrados, es decir, que se den cuenta que si está preso es para su beneficio. Y otra cosa, aunque está preso, él no está atado de manos, él puede participar del glorioso plan de Dios ahí en la cárcel. ¿Cómo? Ahí dice en el verso número 13, hey, tenemos acceso con confianza, puedo orar y participar del plan de Dios en oración. ¡Qué increíble! ¿Quieres participar del plan de Dios? Activamente, ora. Y tú dices, yo ya fui a pedirle ahí que pues, si podía servir en la iglesia y me dijeron que orara. No, pues por eso. Esa es la manera más activa de servir a tu Dios. Orando. O sea, ¿qué tribulación? ¿Estás enfermo? ¿Cómo puedo servir a Dios? No me levanto de la cama. Ora. ¿Tú crees que es poca cosa? No. Ahí tenemos acceso con confianza hasta el trono de la gracia del Señor y podemos participar de la obra redentora. Pero otra forma en la que participaba Pablo, ¿sabes cómo era? ¿Sabes? Aunque pareciera que ya las personas que odiaban a Pablo ya lo encarcelaron, es como ya, ganamos, ¿no? Y después van a matar a Pablo. Pero ¿sabes qué hizo Pablo cuando estaba preso? Escribió muchas de las cartas que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Escribió Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón desde esa cárcel. ¿Cómo no va a ser la gloria de ellos el hecho de que él esté encarcelado? Claro, porque fue para su bien. Así que, ¿sabes, familia? Nuestras pruebas y tribulaciones el día de hoy redundan para el progreso del plan de Dios. ¿Ya? Así es que, si estás en una prueba difícil, eso no significa que sea un obstáculo para el Evangelio. Esta es la forma en la que tú puedes participar dándole gloria a Dios. Así es que aprovecha esa oportunidad. ¿Oramos para terminar? Señor Jesús, te damos gracias por la palabra del día de hoy y te pedimos que nos ayudes también capacitándonos con tu espíritu y con tu poder para predicar, para orar, para servirte y servir a los demás, para que tu nombre sea exaltado, no solamente delante de ti, delante de nuestras familias, de la gente, sino delante de tus ángeles, Señor, que nos están mirando todos. Ayúdanos y enséñanos a darte vidas que te honran en verdad, Señor.
Y ayúdanos a considerar que todo lo que hagamos en el cuerpo realmente es visto y es importante, y ayúdanos a asumir esa responsabilidad, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.